para todos, estás en el canal de Marta Astral. Gracias, muchas gracias porque cada semana de verdad siempre aquí con nosotros. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Cáncer, y su símbolo el agua. Iniciamos con un 2 de espada, pero este 2 de espada es muy positivo aquí porque nos habla de los cambios. Nos dice que Cáncer tiene ya el momento. Y es el momento de tomar esas decisiones, tomar esa fortaleza, no tener temor absolutamente de nada de lo que ha querido hacer. Y además porque tú eres un signo muy constante y dice que es importante que termines o que concluyas o que no tengas temor de lo que deseas hacer. Bueno, también estás muy pendiente durante estos días por un tema económico, porque es para ti demasiado importante resolver ese tema económico, tanto que has estado así como un poco de carácter, porque realmente lo que tiene que ver con aquellos seres que amas para ti es prioridad. Bueno, hay que dejarse llevar por esa intuición tan maravillosa que tú tienes al momento de proyectarte en ese cambio laboral. Decide realmente a dónde quieres estar, cómo quieres estar y si es lo mejor para ti. Dice que tomas decisiones importantes, pero también dice que logras solucionar una situación, un disgusto que en este momento realmente te quita la tranquilidad. Muy bien. Oros, copa, acompañado de espada. Dice que Cáncer soluciona unos temas económicos y además de que solucionas temas económicos, también dice que es necesario que delegues un poco situaciones en otros. No creas que tú eres capaz siempre de cargar la situación, tanta carga como la tiene Cáncer por sus seres queridos. Es importante delegar. Solucionas una situación de papeles, de documentos, un negocio, algo que ha venido de atrás y que no se ha cristalizado, pero que se cristaliza en este momento. Y qué bien, porque esto te ha tenido en preocupación, pues ese negocio te dará un dinero o en tu familia proveerá un dinero que bien es importante. Un viaje. Cáncer, podrías estar definiendo un viaje al exterior por un trabajo. Muchos lo han pensado, pero siempre ese temor de abandonar esos seres que amas te quitan como el espacio o sencillamente te cortan la posibilidad o la cortas tú mismo, pero llegó el momento de pensar en esa posibilidad, además porque los caminos están abiertos. Parejas de casados comprometidos o aquellos que están juntitos en un vínculo matrimonial. Que el dinero no sea el causal del disgusto, hay que seguirnos apoyando y además dándonos cuenta que la pareja está en las buenas y en las malas. Cáncer ha tenido algunas lágrimas por temas de amor, incluso porque en el medio se ve por ahí una situación alrededor de otra persona, como quien dice, has tenido que soportar o cachitos o inseguridad en la relación, por ahí alguna infidelidad, alguna situación de la que sinceramente no sabes qué hacer. Solteros. En un viaje, en un cambio de trabajo, en una decisión que tomas, por esos cambios y por esos proyectos nuevos, consigues una persona que te dará mucha paz, que te dará mucha tranquilidad.
Además, porque te darás una nueva oportunidad y descubrirás que el pasado ya no te interesa, que sencillamente lo que quieres es avanzar. Y qué bien, porque no siempre el pasado llega para tranquilizar o para arreglar. Los pasados a veces también llegan para desubicar y hay que tener cuidado. Alguien del pasado definitivamente llega a las relaciones. Ahí, cuando esas relaciones están tranquilas, cuando esas relaciones están calmadas, no hay que abrir camino a esas personitas que se abren de los pasados. Recordemos que el diablo tiene ahí sus artimañas para ponernos a pensar, para ponernos a dudar, y es a todos. Un cambio de casa que has venido pensando, un cambio de residencia, esto mejoraría el campo del amor, mejoraría el dinero, pero quieres pedir consejo, sugerencia o mirar qué va a pasar como en un tiempo determinado. Recuerda, Cáncer, que al final de este video hay hay número de la suerte, mensaje del arcángel, que hoy justamente le corresponde a Cáncer, el arcángel Jofiel y su vela naranja, para que te dé esos buenos pensamientos, para que te dé esas buenas decisiones sobre lo que vas a hacer con respecto a este viaje, y sobre todo porque este viaje, este cambio de casa sería maravilloso en el tema del amor. Es como si la pareja se uniera o como si fuese lo que estuvieran esperando para mejorar sus vínculos. ¿Qué nos dicen las hadas? A ver, Cáncer, ¿qué nos dicen las hadas en este momento para ti? 2 de bastos. Significan los temores y significan las energías densas. Bueno, pero aquí hay una carta maravillosa. Dice también que muchas decisiones dependen de ti. También dicen que es el momento de optar por lo que mejor viene o que debe de llegar para ti. Y nos habla de pedir consejo, de pedir sugerencia, de mirar, equilibrar lo que hay. Aquí está la brujita, la maguita, la maga, que es la que dice cómo puedes hacer, o sea que nos habla de la sabiduría, de la intuición. No tengas temor en avanzar, porque de por medio está tu felicidad, tu trabajo, tus beneficios económicos y lo que hay hacia el futuro. O sea que avanza, no te dejes quedar ahí con esas energías densas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje de las piedras preciosas? Te corresponde el diamante esta semana, mi querido Cáncer. Las piedras preciosas, las gemas y los cuarzos nos dicen o nos dan mensajes determinados de lo que ellas significan. Dice que se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida. Mejor mensaje no podría ser, mi querido Cáncer. Mira, se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida. O sea que también hay que hacer algunos sacrificios pequeños para poder superarnos en la vida. Jofiel, su vela naranja, 8792, el número de la suerte, y 369. Gracias, Cáncer, por estar aquí con nosotros. Gracias, de verdad, un abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.